Cuando muchos pensaban que André Carrillo iba a arrancar desde el banco suplentes, pasó exactamente lo contrario. La gran pregunta era si la culebra tendría el físico para ser titular en un partido de vida o muerte. Y lo que terminó siendo en los octavos de final de la Copa Libertadores dejó una respuesta que nadie esperaba. Aunque el verdadero debate recién viene al final. Corinthians derrotó por la mínima diferencia a Rosario Central jugando como local y aseguró su clasificación a los cuartos de final. En un encuentro durísimo, el volante peruano jugó todo el partido y fue ubicado en la primera línea de volantes, una función mucho más sacrificada que la de un extremo o un mediapunta. Le tocó ensuciarse los zapatos, cortar ataques, interceptar balones, despejar el peligro de su propia área y recuperar la pelota una y otra vez. Los números también cuentan parte de la historia. Carrillo ganó el 24% de los duelos individuales y cuando el equipo recuperaba, buscó conectar con sus compañeros mediante balones en largo para romper líneas. Eso sí, casi no pisó el área rival, no logró habilitar a ningún compañero en zona de definición y tampoco encontró espacio para rematar al arco rival. Fue un partido de trabajo silencioso más que de luces ofensivas. El trámite cambió por completo al inicio del segundo tiempo. La expulsión de Raniele dejó a los paulistas con un hombre menos y el panorama parecía inclinarse hacia los argentinos. Los canallas adelantaron todas sus líneas, presionaron con intensidad y convirtieron los últimos minutos en un verdadero asedio. Parecía que era cuestión de tiempo para que llegara el golpe visitante. Pero el fútbol tiene estas cositas en estas noches de Copa que rompen cualquier pronóstico. A los 80 minutos apareció Breno Bidón con un golazo que desató la locura en el Neoquímica Arena y se dio el boleto de Corinthians a la siguiente ronda. Un tanto que valió muchísimo más que una victoria. Significó mantenerse vivo en la pelea por la gloria eterna y eliminar a un rival que había complicado durante buena parte de la serie. Ahora el cuadro paulista ya conoce su siguiente desafío. En los cuartos de final tendrá que medirse a otro argentino, el Estudiantes La Plata. Una llave que promete ser igual de intensa y donde seguramente volverá a ponerse bajo la lupa el rendimiento del peruano. Pero antes de pensar en el choque continental, Corinthians tendrá que cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el Brasileirao, donde este fin de semana visitarán al Curitiba. Y la gran duda pasa por saber si André Carrillo seguirá siendo titular o si el comando técnico optará por darle descanso debido a la seguidilla de partidos. Y acá aparece una afirmación que seguramente dividirá a más de uno por estos lares. Ojalá que ciertos periodistas chupamedias dejen de instalar partido tras partido el discurso de que André Carrillo debe volver automáticamente a la selección peruana. Ojo, nadie discute su jerarquía ni su trayectoria. Pero lo que realmente necesita la blanquirroja rumbo al Mundial 2030 es una renovación de verdad, real, no seguir dependiendo eternamente de los mismos nombres. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y cuando todos tenían la cabeza puesta en el partidazo de hoy ante Botafogo, apareció una noticia que puede cambiar buena parte del futuro del cienciano en la actual Liga 1 2026. Porque la gran pregunta era si Horacio Melgarejo volvería a dirigir desde el banco suplentes, y la respuesta llegó desde el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, aunque todavía hay un detalle que muchos están pasando por alto y que recién al final puede definir toda esa historia. Mientras el Papá de América busca sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el club recibió un alivio enorme fuera de las canchas. Su informó el periodista deportivo Gustavo Peralta. En Linkeados, el TAS aceptó el pedido presentado por el entrenador argentino y ejecutó una medida cautelar que suspende provisionalmente la sanción que le impedía participar en el torneo local. ¿Qué significa esto? Que Horacio Melgarejo podrá volver a estar al frente de Cienciano en los partidos de Liga 1, mientras el organismo internacional continúa evaluando el proceso y emite una resolución definitiva. Ojo con esa palabra, provisionalmente. La sanción no desapareció, simplemente quedó detenida hasta que el caso tenga un fallo final. Como se recuerda, el técnico argentino había recibido un castigo durísimo, 1 año de suspensión para intervenir en cualquier actividad oficial de los torneos de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, además de una multa de 20 UITs, una cifra que equivale aproximadamente a 110.000 soles, un golpe deportivo y económico que dejaba prácticamente congelado al estratega Gaucho en el campeonato peruano. Todo se originó por las declaraciones que realizó luego el partido ante ADT de Tarma por la Copa Caliente de la Liga y por sus fuertes críticas tras la eliminación de esta competición. Comentarios dirigidos contra la organización del torneo y también hacia el presidente de la federación, Agustín Lozano. Aquellas palabras terminaron costándole una de las sanciones más severas de los últimos tiempos, una decisión que posteriormente fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones al declarar infundado su recurso, y aquí es donde empieza el debate. Más allá de que algunos compartan o no las formas de Melgarejo, el entrenador siempre sostuvo que el castigo era injusto, y por eso decidió llevar el caso al TAS, es decir, no aceptó quedarse con los brazos cruzados, y apostó por la última instancia internacional para defender su posición.
Hoy, al menos de manera temporal, esa estrategia le dio resultado. Ahora bien, esta noticia llega en un momento bastante particular para Cienciano, porque sería un error dejarse llevar únicamente por la euforia internacional. En la Copa Sudamericana, el equipo vive probablemente su mejor etapa del año, pero en el torneo clausura la realidad es completamente distinta. Ahí los números son un verdadero baldazo de agua fría, apenas una victoria en 5 partidos, un rendimiento que lo tiene como antepenúltimo del campeonato, y ese bajón ya tuvo consecuencias importantes. El cuadro cusqueño salió en la zona de Copa Libertadores en la tabla acumulada, dejando claro que la campaña doméstica está muy lejos del nivel que mostró frente al Botafogo. Esa contradicción explica por qué el regreso de Nelson Melgarejo puede ser mucho más valiosa de lo que parece. No es solamente recuperar al técnico, es devolverle el liderazgo a un plantel que requiere reaccionar cuanto antes en el torneo local. Claro, tampoco conviene vender humo. Esta medida cautelar no garantiza que el fallo definitivo vaya a favorecer al argentino. El expediente sigue abierto, y el TAS aún tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por ahora simplemente le permite trabajar y dirigir, mientras la justicia deportiva internacional toma una decisión. Así que Cienciano afronta 2 campeonatos con panoramas opuestos. En uno está un partido de meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. En el otro necesita levantar urgentemente para despedirse de manera anticipada de los objetivos en la Liga 1. Y la gran pregunta que hoy está dividiendo al fútbol peruano no es si Gianluca Lapadula sabe hacer goles, porque eso ya quedó demostrado con 200 tantos en su carrera profesional. La verdadera discusión es otra. ¿Ya merece volver a la selección peruana después de apenas 5 partidos con Universitario de Deportes? ¿O todavía es muy pronto? ¿Qué haces del final? Porque la respuesta del propio Bambino le mete todavía más picante al asunto. Como se los veníamos diciendo, uno de los fichajes bombas de la actual Liga 1 peruana, 8 minutos disputados en la Liga 1, Lapagol ya suma 3 anotaciones con la camiseta crema, un promedio que confirma que el Bambino no vino a esperar oportunidades desde el banco, sino a competir desde el primer día y a convertirse en un socio directo de Alex Valera. Y justamente allí aparece uno de los grandes aciertos del técnico Héctor Cúper. Más que reemplazar a Valera, la idea fue juntar a 2 delanteros que ya compartieron cancha con la selección peruana. Esta sociedad le está dando mucho más volumen ofensivo a la U, y según el propio Lapadula, el trabajo diario pasa por algo muy específico: buscarse constantemente durante los partidos para entenderse cada vez mejor. En conferencia de prensa, el atacante nacional explicó que el entrenador también les pide jugar muy cerca de Flores, El Tunche y Brian Reina, buscando que al frente de ataque se muevan como un bloque, y esa química empieza a notarse. Son apenas 5 partidos, pero el ítalo peruviano aseguró que desde su llegada al Perú se siente muy cómodo tanto con el grupo como en el aspecto físico, dejando claro que todavía siente que puede dar muchísimo más. Creo que la U yo ya la conocía, venía años conociéndola, pero desde que vine me di cuenta que es mucho más, y es el mejor equipo de Perú, con una grande hinchada, y también a mi familia le encanta muchísimo, y yo también me identifico mucho con este equipo. Yo también lo creo, no hay duda sobre ese tema, y creo que los dos nos complementamos mucho, y también con Oreja, con el Tunche, todos los días intentamos mejorarnos y para entendernos mejor en el campo. Son 5 partidos y la verdad desde que vine me sentí muy cómodo, y a nivel de grupo, del equipo, y a nivel físico estoy muy contento y quiero seguir así. El partido del aniversario ha sido, la verdad, increíble, una fiesta, una lástima por el resultado, pero la verdad ha sido muy lindo. Y los 200 goles para mí no era un objetivo, para mí era un sueño, sobre todo los últimos 3 años, y sobre la clausura hay que pelearla hasta el final. Es muy simple, yo vivo para el gol, entonces cada celebración para mí es algo que yo busco cada día, cada momento, y vivo por ese momento. Y claro, la hinchada es algo que es increíble, no hay comparación, no hay duda, la selección siempre será un orgullo para mí y siempre buscaré volver a la selección. He leído mucho sobre ese tema y lo pensé mucho, y la única solución que encontré es que cual sea la decisión yo tengo que adaptarme, que sea en altura o que sea en el nacional o donde sea, y todo se tiene que adaptar en ese sentido.